Muchas gracias, presidente. La verdad que para nosotros, para nuestro bloque, este es un tema central, el que estamos debatiendo hoy a esta hora, en las pocas horas hábiles que le quedan a este año. Un tema que, como venimos denunciando, tiene que ver con una estrategia que se reitera a lo largo de estos meses y de estos años en los que Yarlora está ejerciendo la gobernación en la provincia de Córdoba, con una clara intención y vocación de cooptar el Poder Judicial. Lo decimos con todas las letras porque creemos que este avasallamiento que está ocurriendo sobre el órgano que tiene que mantener su independencia y resguardar los intereses, los derechos de los ciudadanos de Córdoba es de una enorme gravedad institucional. Y estos pliegos que hoy estamos votando acá no son ni los primeros ni seguramente serán los últimos. Nuestro bloque va a votar en contra de la totalidad de los pliegos por las razones que vamos a exponer. En primer lugar, en relación a la procuración penitenciaria, por los argumentos que expusimos cuando se debatió este organismo, que consideramos que no debería existir en la manera en la que fue creado, que consideramos que no debería tener cargos de carácter vitalicio, ni sueldos millonarios, ni jubilaciones que al cumplir los años van a ser también de la misma envergadura. Pero no solamente porque nos parece una inmoralidad esto en un contexto donde están produciendo un ajuste sobre trabajadores activos y el consecuente recorte sobre el modo en que se calculan las jubilaciones en la provincia, sino también porque eligieron el camino más largo, el más costoso y el que más discrecionalidad les daba, en vez del que no solo propusimos en esta legislatura nosotros, sino también legisladores de sus bloques en periodos anteriores, el Comité contra la Tortura y los organismos internacionales que vienen señalando a Córdoba. Eligieron el camino más largo por algo que no terminábamos de entender, que explicaba algo que la presidenta de la comisión dijo en su momento que era innegociable. No entendíamos por qué era innegociable si la verdadera vocación era crear un organismo que combata lo que estaba pasando dentro de las cárceles, la corrupción y la violación a los derechos humanos, que la categoría de los cargos fuera innegociable. Surgieron muchos nombres, confieso que nos equivocamos en las especulaciones de estos nombres que circularon y que con sorpresa recibimos la postulación de Bettina Croppi, a quien hoy le dijimos en la comisión que respetamos mucho su trayectoria y el coraje con el que ha ejercido el rol de fiscal adjunta, pero no nos equivocamos en lo que a renglón seguido venía, que era crear cargos para ir por el control del Poder Judicial. Pero era más complejo lo que estaba pensando Yarlora. No estaba pensando en colocar amigos en esta procuración penitenciaria que va a estar recorriendo las cárceles. Lo que estaba pensando era tener un cargo lo suficientemente tentador para ofrecerle a quien estaba ejerciendo ese cargo como fiscal adjunta que lo dejase para irse y que le diese de esa manera una nueva vacante para ir por lo que era el verdadero interés del gobernador, el control absoluto del Ministerio Público Fiscal. La designación que hoy están completando con Néstor Gómez, un yarlorista de pura cepa, alguien que viene de San Francisco, que fue asesor letrado, que fue concejal electo, que fue funcionario de la lotería, designado por Yarlora, que hace poquito tiempo, también por la ventana, lo nominaron para cubrir el cargo de defensor adjunto y con descaro, con sorna, como los tienen acostumbrados algunos legisladores del bloque oficialista que son poco serios, dijeron en la última reunión de labor parlamentaria que Néstor Gómez tenía carrera judicial.
alguien que no cumplió un año en el cargo, designado porque probablemente un concurso público no lo pasaría, con el dedo del gobernador que eligió a sus amigos más allegados para cubrir estas vacantes. La verdadera intención que había detrás de este movimiento, hicimos los cálculos, quizás por eso recularon en la sesión cuando se trataba de la procuración penitenciaria. Probablemente a Bettina Croppi 5 años le basten para jubilarse en el cargo. Para lo que vino abajo, sí mantuvieron el carácter vitalicio de los cargos, escondieron que se iban a jubilar por el sistema previsional, con las del régimen obviamente del Poder Judicial, pero son funcionarios judiciales, no hay modo que se jubilen de otro modo que no sea dentro de la órbita del Poder Judicial con salarios millonarios. En el mismo momento en que le estaban recortando por defecto las jubilaciones y el modo de cálculo a jubilados, pensionados y a los activos de Córdoba. Es tan burdo que este movimiento de control tiene algunos antecedentes que van un poquito más atrás. Lo decía días atrás un periodista en una de las tantas notas que circularon, cuando el tema empezó a salir la espuma, porque durante las primeras 48 horas trataron de taparlo con un supuesto acuerdo político que no existió, tratando de hacer algo parecido a lo que hicieron con la designación de Jessica Valentini, de rodear de legitimidad con un pasado militante a quien venía de ser funcionaria de Yarlora en la municipalidad. Trataron de hacer lo mismo cuando la espuma se empezó a despejar y todas las autoridades de nuestro bloque dijeron con claridad que no vamos a ser cómplices del cooptamiento de la justicia y de que Yarlora se quede con el control del Poder Judicial. Empezó a aparecer la verdadera trama que estaba detrás de esto. Nuestro bloque votó en contra del fiscal general. No todos los bloques de la oposición lo hicieron. Nuestro bloque votó en contra, porque creemos que una figura tan importante como la del fiscal general, que tiene la responsabilidad principal de perseguir, de definir y delinear la política criminal de Córdoba, tiene que estar en manos de alguien que pueda garantizar la independencia en su rol. Una persona que, si bien viene de carrera, dice en la audiencia pública que se define ideológicamente como justicialista, a nosotros nos dio que pensar. Pero también porque dijo, con mucha honestidad, algo que le confesó Yarlora cuando lo llamó para ofrecerle el cargo. Le dijo que lo llamaba ahí para pacificar el Ministerio Público Fiscal. ¿Pacificar qué? Lo que Yarlora le estaba diciendo con pacificar el Ministerio Público Fiscal era que cortara de cuajo un conflicto que se había gestado cuando Alejandro Pérez Moreno, fiscal adjunto propuesto por Yarlora, que también fue asesor de él, abogado de él en la municipalidad, y lo propuso apenas tuvo la vacante para que ocupe este cargo vitalicio, Alejandro Pérez Moreno dijo en una instancia supuestamente académica, cuestionó el uso de la figura de asociación ilícita. Y dijo, utilizando una broma, cuestionó lo extendido del uso de esta figura en el ámbito de la provincia de Córdoba. Renglón seguido de que él hizo eso, 2 fiscales que se sintieron claramente impactados por lo que él había dicho, Klinger, Juan Pablo y Enrique Gavier, lo denunciaron ante el Tribunal de Ética, diciendo que Pérez Moreno, como fiscal adjunto, estaba teniendo una injerencia indebida en las tareas de los fiscales. Y también elevaron la denuncia a Delgado, quien entonces era el fiscal general. ¿Cómo termina la historia? La historia termina, o empieza,
de esta Córdoba que se parece más a Formosa que a la Córdoba republicana de la que le gusta golpearse el pecho, con Delgado teniendo una pérdida de poder anticipada porque se produjo el nombramiento de su reemplazante antes de tiempo, de alguien a quien Yarlora le dice anda a pacificar el Ministerio Público Fiscal. Pero es tan perversa la trama, ahora completan la terna, ya tiene Lescano, Néstor Gómez y Alejandro Pérez Moreno en un organismo de 5 miembros. Pero es tan perverso que Lescano y Alejandro Pérez Moreno están en conflicto también entre sí por lo que pudimos saber. Cada vez que tenía oportunidad, como juez, Lescano, de tomar una causa en la que estaba involucrado Alejandro Pérez Moreno, se abstenía de hacerlo, porque había razones de una supuesta enemistad. Miren si no es cierto el dicho de divide y reinarás. Yarlora se queda con el control directo del Ministerio Público Fiscal por la designación de 3 de los 5 miembros. Recién me acordaba mientras repasaba, y lo tenía todavía en la oficina, no soy de hacer esto, pero esta placa nosotros la presentamos hace bastante tiempo para denunciar la serie de irregularidades y de investigados y detenidos de la trama de corrupción que estaba atravesando a la Fuerza de Seguridad en Córdoba. Estos que están acá, servicio penitenciario, en la cabeza de Juan María Bouvier, más todos los funcionarios que le vienen. La figura por la cual está detenido es por la de asociación ilícita. La subjefatura de la policía, Alejandro Mercado, detenido también por otra causa, con funcionarios implicados. El tipo penal, asociación ilícita. La policía caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, detenido con un montón de otros funcionarios. La causa por la que están imputados, asociación ilícita. Bombero, Gustavo Foli, Pedetta, detenido junto con otro montón de funcionarios. La causa por la que están imputados es asociación ilícita. Las únicas causas que avanzaron en la provincia de Córdoba, que tienen que ver con investigaciones por delitos de corrupción, que salpican a funcionarios que fueron apañados por este gobierno y por el anterior, son las de asociación ilícita en manos de estos fiscales como por ejemplo Gavier, que se animaron a denunciar al poder político. Los demás no avanzan porque no ocurren, sino que no avanzan porque alguien los apaña. Los apaña ese fuero de la impunidad, el fuero anticorrupción. Las causas que están en el fuero anticorrupción, ninguna avanzó como estas. Las otras causas, los otros tipos penales, no avanzan. Entonces, cuando Alejandro Pérez Moreno, no ingenuamente, dijo lo que dijo sobre la figura de la asociación ilícita, probablemente lo que estaba cuestionando era toda la trama que venía después. ¿Qué pasó en él? ¿Qué decisión toma el poder político de Córdoba? La que hoy se está votando con estos pliegos. Adelantar, como en la sesión pasada, el nombramiento del fiscal general, de Carlos Lescano, producir una vacante con el movimiento de Croppi para mandarla a la Procuración Penitenciaria para llenar el hueco que deja con Néstor Gómez, un amigo, un aliado, una persona cercana al gobernador Yarlora desde hace muchos años, y completar la triada que le permite tener el control de un organismo clave para definir la política criminal de la provincia de Córdoba. De más está decir, para algunas de las legisladoras del bloque oficialistas, con quienes en su momento impulsamos algunos proyectos para pelear por paridad en la justicia, impulsamos algunos proyectos para pedirle a los senadores que no voten los pliegos a la Corte Suprema porque no había nominaciones de mujeres y que una Corte sin mujeres era violatoria de los mandatos constitucionales y convencionales. A esas legisladoras
Les pido que miren que están votando un Ministerio Público Fiscal que, además de una trama de encubrimiento, tampoco va siquiera a cumplir un piso mínimo de representación de mujeres, ni cupo siquiera. Algo que hoy Bettina Croppi también señaló con preocupación en la entrevista que tuvimos, y que la Asociación de Mujeres Juezas hizo llegarle un comunicado que estimo lo tendrán todos los legisladores manifestando también su desacuerdo. El movimiento de Néstor Gómez, porque es un dominó lo que pasó. La estructura millonaria que crearon hace 2 sesiones atrás, el movimiento de Croppi, en esa designación permitió que Néstor Gómez entre a la Fiscalía Adjunta y dejó otra vacante, que por las dudas también la va a cubrir Yarlora con un amigo, con Foloni, alguien que viene de militancia en el peronismo, en la Facultad de Derecho, después en el Ministerio de Ambiente, en la Secretaría de Ambiente en la Municipalidad de Córdoba, y que viene cumpliendo funciones a las órdenes del PJ cordobés hace mucho tiempo. Otro cargo vitalicio, otro cargo sin concurso, otro cargo que va a tener una jubilación de esas millonarias que después dicen son las que desbalancean la caja. Otro cargo en un ámbito donde debe primar la independencia en manos de los amigos de Yarlora. Recién decía, cuando empezamos a mirar los nombres y las características, la verdad que asombra, estremece. No sé si es casualidad o si de verdad lo que hay detrás de esto es una de las tramas más escandalosas de control de daños, de pago de favores para el control del Poder Judicial. En la Procuración Penitenciaria, además de Bettina Croppi, lo proponen a Iván Rodríguez, de carrera, fiscal. Cuando empezamos a ir un poquito más atrás, vimos una cosa que por lo menos nos llamó la atención. Iván Rodríguez tuvo en sus manos una causa que llegó para que investigara si había o no delito de encubrimiento en la causa del neonatal. Él tuvo en sus manos no la causa principal que estaba siendo investigada por otro fiscal, sino una causa conexa, en donde se denunció que había habido una reunión entre 3 personas, un funcionario judicial, el fiscal, un funcionario del Poder Ejecutivo que estaba a cargo como director administrativo del neonatal y un médico forense que estaba a cargo de hacer las pericias, quienes aparentemente habían conocido de manera anticipada que se estaban produciendo muertes en el neonatal de bebés por situaciones que no podían explicar y que eligieron no denunciar, no investigar. El fiscal que tuvo en sus manos considerar que eso era un delito que por lo menos merecía la pena ser investigado, lo archivó. Ese fiscal, ustedes están proponiendo hoy darle este cargo, premiarlo en este cargo en la Procuración Penitenciaria vitalicio como adjunto. Guadalupe Trillo Pellizzari no tiene estos antecedentes, no viene de carrera judicial, pero tiene numerosos antecedentes como funcionaria de Yarlora en su paso por distintos gobiernos. Independencia, 0. Conocimiento en el área, poco. Florencia de Gano, igual. No tiene vínculos directos con Yarlora, pero tampoco tiene experiencia para cubrir el cargo. Si algún distraído piensa que por decisiones como esta va a hacer que nuestro bloque respalde o acompañe un nombramiento tan escandaloso como el que tenemos en nuestras manos, se equivoca. Muy bien.
Este cuadro se completa con Melanie Matia para cumplir el rol de secretaria técnica. Hoy la vimos en estas comisiones, nos preguntábamos por qué convocaron a las dos comisiones tan en simultáneo, todo muy caótico desde el viernes hasta acá. Los primeros 2 días con titulares mentirosos, ocultando los nombres que estaban detrás de estos pliegos. Y luego, cuando la espuma se empezó a despejar, el debate del Código de Convivencia. Todo el mundo puso la atención ahí para, bueno, los artículos que vimos, que no, si era eso lo que iban a avanzar, no hacía falta tanta laraca. Yo dudo a esta altura que realmente hayan querido avanzar con el contenido de las cosas que tuvieron en su proyecto inicial. O si lo que quisieron fue que la opinión pública estuviera discutiendo sobre si había que sacar o no los limpiavidrios a los naranjitas mientras pasaba por lo bajo todas estas designaciones. Melanie Matia, propuesta para secretaria técnica. No hice una investigación, no, googleé. Tiene una causa denunciada ante el Tribunal de Ética Judicial por supuestos presuntos beneficios en su ascenso en la carrera judicial por parte de quien era su pareja, que era Juan Manuel Fernández López. Ya trabajaba en ese juzgado, tuvo un ascenso en el juzgado y tuvo una denuncia en el Tribunal de Ética Judicial por esa situación. Claro, cuando vimos esto empezamos a preguntar un poquito más, ¿quién es Juan Manuel Fernández López? ¿A quién le están pagando el favor acá? Juan Manuel Fernández López es juez de control también. Tiene que ver en la causa del neonatal. Fernández López le negó a la familia cuando pidieron el cambio al fuero anticorrupción. Negó también la recusación del fiscal cuando se cuestionaba la objetividad que tenía. Misma causa que el otro que acabo de mencionar. Pero si vamos un poquito más atrás, Juan Manuel Fernández López archivó una causa clave que fue la de los gasoductos troncales, la de Odebrecht, donde se los acusaba de supuestas coimas en una obra en una fallida licitación. El fiscal que archiva esa denuncia es Juan Manuel Fernández López, cuya pareja hoy están promoviendo para este cargo. Mire, presidente, me parece que no hace falta agregar mucho más. Para nosotros, lo que hoy está ocurriendo en la legislatura de Córdoba es un atropello liso y llano a la independencia y a la autonomía que tiene que tener el Poder Judicial. El pago de favores, el pago de complicidades, el pago de silencios y el control de Yarlora de 12 de los 19 cargos más altos que tiene la justicia de Córdoba. Y ahí, a la espera, en la gatera, de 2 jubilaciones que están cruzando los dedos a ver si sale la de Rubio y la de Angulo, para ver si colocan nuevas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Presidente, con nosotros no van a contar. No solo no vamos a ser cómplices de estos nombramientos, como no lo fuimos de los miembros del Ministerio Público de la Defensa, como no lo fuimos del Ministerio Público Fiscal, como no lo fuimos del nombramiento de Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia y como tampoco lo vamos a hacer de los miembros de la Procuración Penitenciaria. Nada más, muchas gracias.